Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso y bendito Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en cada una de sus vidas. En esta hora, la hora de nuestra mesa, la hora de nuestra vianda, la hora de tener comunión íntima con nuestro Padre Creador y con nuestro Rey Jesús, nuestro Salvador. Por eso venimos gozosamente, confiadamente a la mesa donde nuestro Padre nos alimenta, donde el Hijo nos ilumina para poder seguir adorando al Señor, para poder seguir esperando su regreso, para poder seguir disfrutando la vida divina de Cristo Jesús, depositada en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso bendecimos a nuestro Padre, porque hoy, gracias a Cristo Jesús, a la verdad de Cristo Jesús, mora en nosotros la vida divina de Dios. Un día, por la serpiente astuta, entró la vida maligna en el hombre. Y esa vida maligna nos hizo sufrir, esa vida maligna nos hizo dañarnos, hacernos daño los unos a los otros. Hace muchos siglos, en el Edén, la vida maligna entró por obra de la serpiente engañadora, astuta, maligna. Entró a los hombres una vida maligna que nos hizo matarnos entre hermanos, que nos hizo dañarnos, que nos hizo separarnos entre hermanos, entre familia, entre la humanidad. Pero gracias que ahora vino no una serpiente engañadora, vino un cordero, el Cordero de Dios. Y por medio del Cordero de Dios, su sangre, su verdad, que es Cristo, ahora Él depositó en nosotros una vida divina que nos hace disfrutar a Dios, que nos hace disfrutar a nuestro próximo, que nos hace amar al próximo, a nuestro hermano, que nos hace amarnos, bendecirnos, porque tenemos la vida de Dios morando dentro de nosotros por medio del Espíritu que Cristo nos impartió a través de su obra. Por eso en el Edén el mal vino con una serpiente, pero luego en el huerto de Getsemaní, en el Calvario, en el monte del Calvario, vino la vida divina por la obra de un cordero, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, que quitó la obra maligna en el corazón de los hombres. Y ahora nos depositó la rica vida de Dios, que nos hace vivir para Dios, que nos hace disfrutar a Dios, amar a Dios y también amar al prójimo. Por eso el Señor Jesús dijo, ahora con mi obra y con el Espíritu que yo les deposito a ustedes, ustedes pueden hacer dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo. Y si eso hacen, ustedes van a vivir tranquilamente y en bendición, amando a Dios y amando a los semejantes, a los que están cerca de nosotros. Y por eso en esta mesa le damos gracias a nuestro Padre Creador, a nuestro Padre maravilloso, porque envió a su Cordero, envió a su Hijo para deshacer las obras de la serpiente maligna. Gracias porque Él envió un Cordero para deshacer la obra de la serpiente. Le damos gracias porque Él envió a su Hijo el Cordero para depositarnos la vida divina que nos hace hoy amar a Dios y amar al prójimo. Por eso bendecimos al Padre y exaltamos a su glorioso unigénito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y vamos a permitir que en esta mesa, amados, seamos alimentados por nuestro Padre e iluminados por el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es luz. El Señor Jesús es la luz del mundo. Entonces, cuando yo vengo al Señor Jesús, Él me ilumina mi mente, Él me ilumina mi corazón, Él ilumina mis emociones, Él ilumina mis sentimientos, Él ilumina mis palabras, Él me ilumina las ideas, porque el Señor Jesucristo es la luz que da claridad a todo tu ser. Pero cuando nos acercamos al Padre, Él da la provisión, Él da el pan, Él da el alimento. Por eso el Señor Jesús dijo, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, danos el pan. Y le decimos al Señor Jesús, danos tu luz para ser iluminados y no seamos influenciados por las tinieblas y la oscuridad,
sino que sea la luz del Señor Jesucristo alumbrándonos dentro de nuestros corazones para que todo lo que salga de nuestro ser sea benigno como nuestro Padre Celestial. Vamos a ir a las Escrituras, amados. Recuerde que estamos en las Escrituras y que cada persona que ama a Dios es importante que tenga su Escritura, porque cuando tú amas a alguien tiene un elemento esa persona que tú amas. Por ejemplo, hay personas que aman a alguien y tienen un retrato. Pues este es el retrato de Dios. Las Escrituras es el retrato de Cristo. Por eso muchas personas que aman a un hijo, que aman a una persona, tienen un álbum donde están todas las fotos de esa persona que ama. Pues la Escritura es la fotografía de Dios, es la fotografía de Cristo. Entonces, amar a Dios y amar a Cristo conduce a que una persona quiera tener este libro en su casa, en su biblioteca, en su oficina, allí en su sala, para poder estar mirando las fotografías de aquel a quien su corazón ama. Entonces, por eso es muy importante que cada persona que ama a Dios y a Cristo tenga su álbum de fotos, que normalmente la persona la conoce como la Sagrada Escritura o la Biblia. Este es el álbum donde yo puedo ver las fotos de mi amado Padre y de mi amado Señor Jesucristo. Por eso es importante que la tengas, la Escritura, allí en tu casa, cerca de ti, y puedas poner los ojos en ella, porque a través de la palabra el Señor nos ilumina y nos alimenta. Entonces vamos a ir al capítulo 34 del libro de Ezequiel, el profeta de Dios. Además también era sacerdote de Dios. Y también Dios lo convirtió en atalaya, veíamos esta mañana. Entonces era profeta, sacerdote y centinela de Dios. Tenía 3 oficios para Dios. Era un hombre totalmente consagrado a Dios. Y por eso él escribió un libro de toda la experiencia que vivió haciéndole un servicio a Dios en la tierra. Y a favor de quién hizo ese servicio, cuando Dios llamó a este profeta sirvió a Dios ayudando a un pueblo, a una nación que se llamó la nación de Israel. Es un pueblo con el que Dios tenía un pacto por medio de su amigo Abraham. Les vamos a mirar el capítulo 34, amados. Vamos a poner los ojos allí, el corazón, para que la palabra entre y cumpla el objetivo para el cual Dios la manda, que es regenerar nuestra alma, transformarnos, iluminarnos, para seguir disfrutando la vida de Cristo en nuestra vida. Y el capítulo 34 dice: en el nombre del Señor Jesús, vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de toda la fiera del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano,
y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies los que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré en la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová. Cuando rompa las conyundas de su yugo, y los libre de mano de los que sirven de ellos, no serán más por despojo de las naciones, ni la fiera de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, tenemos un capítulo hermoso, un capítulo maravilloso, el capítulo 34,
porque es un capítulo donde hay una foto preciosa del Señor Jesús. Ya la vamos a sacar a la luz. Por ahora vamos a mirar, primero vamos a desollar. Recuerde que la palabra desollar se usaba en el tabernáculo, cuando el sacerdote tenía que agarrar el cordero de la ofrenda del sacrificio y quitarle la piel. Eso era desollar, quitarle la piel, el cuero al cordero para que quedara la carne, la riqueza de la carne. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora con la escritura. Vamos a desollar, vamos a quitar la parte histórica, vamos a quitar la parte que ya ocurrió, lo que es historia, y una vez que desollemos esa parte histórica, nos va a quedar las riquezas de Cristo, nos va a quedar la fotografía de Cristo y el nutriente que edifica nuestra alma y nuestra fe. Y por eso vamos a recibir esta vianda, estas grosuras, estas manjares suculentos de la palabra de Dios que alimenta nuestra alma. Capítulo 34. ¿Qué nos dice el capítulo 34, amados? Y que el Espíritu Santo nos dé luz en nuestros ojos del entendimiento y sabiduría para que podamos ser edificados mutuamente. El capítulo 34 viene la palabra de Jehová al profeta Ezequiel, a un destinatario. Ya no son las naciones de la tierra, ya no son las naciones a las cuales Dios les hizo juicio, ya no es Egipto, ya no es Tiro, ya no es Sidón, los sidonios, ya no son los amonitas, los moabitas, los filisteos, los edomitas. Ahora viene una profecía contra los pastores de Israel, destinatario de esta profecía, los pastores de Israel. Pero también destinatarios son las ovejas de Israel. De este capítulo tiene dos destinatarios. El primer destinatario son los pastores y el segundo destinatario son las ovejas. Está en forma de parábola. Por eso habla de pastores y habla de ovejas. Está hablando de parábolas, pero finalmente el Señor dice quiénes son los pastores y luego dice quiénes son las ovejas. ¿Ok? Entonces ahora en el capítulo 34, Dios dice, Ezequiel, levántate y lleva esta palabra de profecía, de juicio. No es una palabra positiva, es una palabra negativa. Es una palabra diciendo, los voy a despedir a todos los pastores. Llévales la carta de despido. No hicieron bien su trabajo. Fueron malos siervos, malos pastores. Cuando vino el Señor Jesús los llamó siervos inútiles. Le dice, llévales mi carta de despido. Ya no les voy a volver a contratar. Pierden su trabajo porque lo hicieron muy mal. Hicieron muy mal el trabajo de pastorear a mi pueblo. Es lo que le está mandando Dios Jehová por medio de su profeta, su mensajero a estos pastores. Es una carta de despido. Es una carta de que no vuelvan a hacer el oficio de pastor porque Dios está molesto con ellos. Dios está enojado con los pastores en esta fotografía. Entonces, ¿a quién le envió esa carta de despido? A sus pastores, a los que él había contratado para hacer un oficio para Dios. ¿Qué hacían estos pastores? Pastorear al pueblo de Dios. ¿Cómo se llamaba el pueblo de Dios? Israel. Y Dios había contratado, llamado a unas personas para poderlos guiar, para poderlos ayudar, para poder interceder por ellos, velar por ellos, preocuparse por el pueblo, conducirlos a la vida espiritual, ayudarlos a que se arrepientan, ayudarlos a que tuvieran comunión con Dios, a estarles recordando la ley de Dios, a que estuvieran recordándole la fiesta de Dios, los compromisos con Dios, las ofrendas con Dios, las primicias con Dios. Todo eso lo tenían que hacer este grupito de sacerdotes. ¿Qué es la profecía? La profecía no es que le va a dar muerte, es diferente a las naciones, porque Dios a Faraón sí le envió una profecía de muerte, pero a los pastores no les mandó una profecía de muerte, de renuncia, de despido. Le está diciendo que quedan despedidos del oficio que les había llamado, del oficio para el cual los había asignado. ¿Cuál oficio? Pastorear a mi pueblo. Entonces, ¿a quién le vino la mala noticia? A los pastores que Dios había contratado para ayudar a su pueblo a permanecer en comunión con Dios.
Entonces a ellos fueron los primeros. Entonces por eso le dice, oh pastores, estoy contra ustedes. Y mi profeta Ezequiel les lleva la carta de despido. Todos han sido despedidos. Y me voy a buscar un nuevo pastor. Entonces por ahora veamos por qué los despidió Dios a los pastores de esta parábola. ¿Quiénes eran los pastores? Acá la palabra traducida es pastores. Es cuando vamos y revisamos quiénes eran los pastores de la nación de Israel, eran los sacerdotes. Los sacerdotes que Dios llamó desde Levítico, desde Éxodo, cuando le dijo Dios a Moisés, consagra a tu hermano Aarón como sumo sacerdote para conformar el sacerdocio que estaba integrado por la tribu de los levitas, y ellos van a ser los pastores de mi pueblo. Ellos son los que van a ayudar a darle alimento espiritual. Ellos son los que le van a recitar la ley, la palabra, que en ese tiempo pues la Biblia se llamaba la ley. Era solamente el compendio de mandamientos que Dios descendió a Moisés en el monte Sinaí. Esa era la porción bíblica, solamente eran las palabras de Moisés. Y hoy pues nuestra Biblia tiene más palabras, porque después de Moisés vinieron otros profetas, vinieron otros hombres de Dios, y que se fue reuniendo en un conjunto de libros que lo llamamos la Biblia, y por eso tiene más libros. Pero estos sacerdotes tenían este oficio. ¿Cuál oficio? Recitarle la palabra de Dios, que era la ley, al pueblo, alimentarlos espiritualmente. Por eso le dice, ¿qué tiene que hacer un pastor con una oveja? Darle alimento. Entonces, ¿qué tenían que hacer estos pastores? Alimentar el corazón, alimentar el alma con alimento espiritual. En la fotografía Dios usa un pastor con una oveja, mostrando pues que un pastor, su tarea principal es darle alimento a la oveja. La tarea principal del pastor es velar por el cuidado de la oveja, proteger a la oveja, alimentar a la oveja, darle agua a la oveja, ayudarla a sanar, ayudarla a dirigir. Entonces esa parábola que Dios está usando, está hablando es del oficio de los sacerdotes. Entonces, ¿quiénes son estos pastores a los cuales le vino la profecía de despido? Recuerda, no fue de muerte, porque aunque fallaron, Dios no les dio una profecía de muerte. Lo que le dio fue una profecía de destitución. Quedan destituidos del cargo. No los vuelvo a contratar porque ustedes corrompieron su oficio. No fueron aprobados en el oficio, fallaron en el oficio y no ayudaron a que mi pueblo, mis ovejas, estuvieran protegidas. Entonces, por eso Dios muestra su amor con este pueblo primero, con Israel, porque primero le mandó una atalaya, le mandó un vigía, un centinela que los protegiera de los enemigos, pero luego dice, le voy a levantar un pastor. Entonces, Dios mostrando cómo ama a aquellos con los que tiene pacto. ¿Y con quién tuvo Dios pacto primero? Con esta nación llamada Israel. Pero hoy Dios no solamente tiene pacto con esta nación. Por medio de Cristo Dios tiene pacto con la iglesia. Dios inicialmente tuvo un pacto con Israel por medio de Abraham. ¿Por qué Dios cuidaba a este pueblo de Israel? Porque por medio de Abraham Dios estableció un pacto que los bendecía a ellos, a la nación de Israel. Pero hoy Dios hizo un pacto con su Hijo y Dios bendice a los descendientes del Hijo. Y los descendientes de Cristo nos llamamos la iglesia. Entonces, de la misma manera que Dios muestra cómo siempre quiso proteger a los que estaban en el pacto con su amigo Abraham, pues hoy Dios cuida en gran manera a los que estamos en el pacto con su unigénito Hijo, a la iglesia. Entonces, Dios mostrándonos de todas maneras cómo nos ama Dios, que siempre nos ha buscado la forma de ayudarnos. Nos colocó, acá ellos les colocó un centinela primero, y luego les quitó los pastores negativos y le dijo, les voy a buscar un buen pastor, porque quiero cuidarlos por medio del centinela del buen pastor. Es capítulo 34, que es una profecía de destitución. Dios destituyó a los pastores. Entonces, ¿quiénes son estos pastores? Los antiguos sacerdotes de una nación llamada Israel. Incluso se llamaban así, el sacerdocio, los levitas. Pero ¿cuál era la función de ellos? Parecida a la de un pastor.
pastorear, alimentar espiritualmente, dar el alimento de la palabra, que en ese tiempo se llamaba la ley, los mandamientos, los estatutos. ¿Qué más debía hacer este pastor, este sacerdote? Llamar al arrepentimiento, ayudar a consagrar, ayudar a limpiar a la persona para que estuviera limpio para Dios. Es lo mismo que hacía un pastor con una oveja. Tenía que quitarle los pesos de la lana para que no se enfermara de tantos pesos, ayudarla a que estuviera alimentada, a que estuviera protegida, quitarle los enemigos. Pues esa es la figura que usa Dios para hablar de los sacerdotes. Es a quien Dios destituyó, a los sacerdotes antiguos. Está diciendo, ustedes no aprobaron en la función que le di. Es que hacían estos sacerdotes. Dios dice, hay pastores de Israel, ustedes se empezaron a apacentar a ustedes mismos, descuidaron el rebaño, descuidaron mi pueblo, empezaron fue a comerse las grosuras de mis ovejas, se comieron lo mejor de mi pueblo, se empezaron a vestir con la lana de las ovejas, pero no se preocuparon por las ovejas, descuidaron a las ovejas débiles, a la oveja enferma no la curaron, a la pierna quebrada tampoco la vendaron, no volvieron al redil para buscar la descarriada. Entonces, ¿qué dijo Dios? Conclusión, ustedes son malos pastores, ustedes no son pastores aprobados, y le mandó la carta de despido, la carta de destitución. Entonces, por eso dice, ahora, ¿qué ocurrió con mis ovejas? Como ustedes no fueron buenos pastores, pues mis ovejas quedaron errantes, sin pastor, quedaron allí expuestas a las fieras, expuestas a los enemigos, quedaron descarriadas, heridas, maltratadas, quedaron sin pastor, la protección del pastor. Entonces Dios está colocando la responsabilidad de la pérdida de la casa de Israel también en los pastores, porque los pastores no hicieron idóneamente su oficio, descuidaron su oficio, y por eso Dios le dice lo que hacían. Le decían, ustedes ya no están preocupados por el rebaño, ya no están preocupados por el pueblo, ustedes se apacientan ustedes mismos, solamente están pensando en su vientre, en llenarse ustedes, pero no están cuidando a mi pueblo, y lo descuidaron, y por eso vinieron los enemigos y la dispersaron. Pero aquí vamos a ver el amor de Dios. Dice, vivo yo, dice Jehová, que yo mismo voy a ir a buscar a mi rebaño. Yo mismo voy a buscar a mis ovejas y las voy a reconocer y las voy a traer de los diferentes lugares donde fueron descarriadas, donde fueron dispersadas por la fiera del campo, que eran las naciones que las enviaron al exilio, al cautiverio, en este caso Babilonia y los asirios. Entonces Dios le está diciendo a estos pastores por qué los está despidiendo. Por eso le dice, ay pastores, estoy contra ustedes, porque no hicieron plenamente su trabajo, porque se amaron más ustedes mismos que al rebaño, buscaron lo suyo propio y no el bienestar del rebaño. Entonces, consecuencia, están despedidos. Ahora, ¿qué dice Dios? Yo mismo, pastores, oí la palabra de Jehová, estoy contra estos pastores. ¿Cuáles? Los pastores que no hicieron plenamente la obra de pastorear a su pueblo. ¿Y qué le dice? Yo mismo voy a ir a buscar a mis ovejas. Yo mismo las voy a recoger y las voy a llevar. Entonces le da esperanza. Le dice, yo mismo las voy a recoger y los voy a traer a pastos suculentos. Las voy a traer a ríos donde hay aguas de manantial para ellas. Las voy a traer a lugares donde estén en un aprisco, protegidas. Nadie más las va a avergonzar, nadie más las va a dañar, nadie más le va a hacer daño a mis ovejas. Entonces Dios está hablando, ¿quiénes son esas ovejas? Las personas que constituían la nación de Israel. Entonces, ¿quiénes son los pastores en el capítulo 34? Los sacerdotes. ¿Y quiénes son las ovejas? El pueblo de la nación de Israel. Las personas constituidas por hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, ancianos. Ellas eran las ovejas. Entonces Dios dice, ¿de quién era la responsabilidad de ayudar a que el pueblo estuviera guardado para Dios? De los pastores. De que los pastores le enseñaran plenamente la palabra de Dios a las personas. Y por eso hoy actualmente todavía hay una tarea ministerial de los ministros que el Señor Jesús constituyó, de enseñar la palabra de Dios, de explicar la palabra de Dios,
¿Y qué tiene que hacer la oveja? Recibir el alimento espiritual. ¿Qué tiene que hacer la persona? Disponerse a comer la palabra. Entonces Dios coloca pastores, pero también la oveja necesita dejarse alimentar por esos pastores. Entonces por eso inicialmente Dios le habló a los pastores, porque estos pastores no estaban haciendo idóneamente su oficio sacerdotal o pastoral. ¿Qué habían hecho? Descuidado las ovejas. Entonces, ¿qué promete Dios? Primero que los va a despedir. Dice, los voy a despedir, los voy a desechar. ¿Pero qué promete? Dice Jehová el Señor, yo voy a traer un pastor. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Yo mismo, dice Jehová el Señor, voy a levantar sobre ellas un pastor y él las apacentará. Entonces, allí se va a iluminar la foto del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jehová dice que él se va a levantar un pastor, está hablando de su Hijo unigénito amado, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesús dice esta profecía, el Padre Celestial dice, está pensando en Cristo Jesús, está hablando de su Hijo. El pastor que aquí promete que él va a traer para salvar a todas las ovejas es el propio Hijo de Dios. Por eso dice, es del linaje de David. Acá él usa la palabra mi siervo David, pero es del linaje de David, que es Cristo Jesús. Dice, él, mi príncipe, va a estar en medio de mis ovejas y él las va a pastorear porque él es el buen pastor. Él es la nueva contratación. Y como ya viene este pastor, ya no necesito los otros pastores. Voy a desechar estos antiguos pastores y voy a traer al nuevo pastor. Entonces hay un cambio de pastor, hay un cambio de sacerdocio. Dios dice, desecho este sacerdocio, estos pastores, y contrato uno nuevo, que es perfecto, que va a hacer la obra perfectamente. Este pastor sí me va a pastorear plenamente mis ovejas. Entonces, ¿quién es el buen pastor que Dios prometió? El Señor Jesucristo. Por eso siglos después, eso está en Ezequiel, pero cuando llegamos a los evangelios, el Señor Jesucristo viene y responde esta profecía. Dice, yo soy el buen pastor que Dios mi Padre habló en Ezequiel. Yo soy el buen pastor que Jehová dijo que iba a levantar del linaje de David. Yo soy ese buen pastor. Entonces, unos no lo creían, porque ellos decían, pero tú eres hijo del carpintero, tú no sabes de ovejas, pero porque no lo veían. Pero el Señor Jesús sí es el buen pastor, y por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. Y por eso cuando el Señor Jesús llegó a Israel, dijo que le dio compasión, cuando vio que las personas estaban como ovejas sin pastor. Entonces él dijo, yo soy el pastor prometido, yo soy el pastor nuevo contratado por mi Padre, yo soy el que vengo a hacer la tarea completa y perfecta que no pudieron hacer estos pastores. Yo soy la contratación nueva de Dios para pastorearle su rebaño. Entonces, por eso cuando el Señor Jesucristo vino, se presentó como el buen pastor. Eso lo encuentras allí en los evangelios. El Señor dijo, yo soy el buen pastor, y yo lo voy a llevar a pastos delicados, y yo lo voy a pastorear, y yo le voy a proteger de sus enemigos. Entonces, ahora, ¿qué nos está mostrando esta fotografía? Que yo necesito a ese pastor, y por eso debo decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo que tú eres el pastor enviado por Dios, y yo deseo ser pastoreado por ti. Yo deseo ser oveja de tu rebaño. Yo deseo que tú seas mi pastor, que tú me puedas tener en tu aprisco, que tú me protejas de los enemigos espirituales, de los enemigos malignos, porque los hay. Entonces, cuando yo veo esta foto, tengo que correr al Señor Jesús y decirle, Señor, te reconozco como el pastor de mi vida. Te reconozco como mi buen pastor, pero yo voy a expresarme hacia ti como si fuese una oveja. ¿En qué sentido? En que me dejo guiar por ti, en que me dejo proteger por ti, en que confío plenamente en ti, en que dejo que tu vara y tu callado me den aliento, que significa la palabra, que tu vara, tu palabra me conduzca hacia los lugares donde tú diseñaste para mí. Entonces,
si yo reconozco que el Señor Jesús es mi pastor, pues yo reconocer, expresarme en la fotografía de una oveja. ¿Y cuál es la fotografía de una oveja? Que una oveja es dependiente de su pastor. Una oveja no se resuelve por sí sola. Por eso por sí sola se pierde, por sí sola se descarría, por sí sola se le quiebra sus patas, por sí sola se enferma. La oveja es uno de los animales totalmente dependiente de su pastor. Confía absolutamente en su pastor. Entonces, en esta fotografía yo debo confesar que Jesucristo, el Hijo de Dios, sí es el pastor que el Señor dijo que levantaría para pastorear a su pueblo, para pastorear a los que pero en el antiguo pacto, ¿quiénes tenían pacto con Dios? Solo la nación de Israel, solo los israelitas, solo los hebreos circuncidados. Pero damos gracias que cuando vino el buen pastor, el Señor Jesús, el Señor le amplió el contrato. Le dijo, buen pastor, hijo mío, no solamente vas a ser pastor de la nación de Israel, tú eres un pastor tan perfecto y tan grande que puedes pastorear el mundo. Te entrego todas las naciones de la tierra. Y por eso, gracias a que vino este buen pastor y tan grande pastor, que le ampliaron el contrato para pastorear más ovejas. Y por eso él dijo, voy a traer también otras ovejas que no están en el redil que tengo, pero pertenecen a la economía de Dios, y nos trajo a nosotros, a los que no éramos hebreos, a los que no éramos israelitas, a los que no estábamos en el pacto de Moisés ni Abraham. Pero el Señor Jehová Dios dijo, hijo pastor, te los entrego para que los pastoree. Ellos también necesitan de tu pastoreo, necesitan de tu sacerdocio. Entonces, por eso el Señor Jesucristo es mi sumo sacerdote, es mi pastor, y yo me debo dejar pastorear por Él. Yo confiar en Él, porque la oveja es un animal que no fue diseñado para defenderse. Por eso una oveja ante un animal feroz solo se entrega, porque la oveja no fue diseñada ni siquiera para huir, porque fue diseñada para protegerla al pastor. Entonces, por eso cuando yo reconozco que el Señor Jesucristo es mi buen pastor, mi confianza es plenamente en Él, porque mi protección está absolutamente en Él. Él es el que me protege de los enemigos que me quieren devorar, de las aves de rapiña, de la fiera del campo, que son enemigos espirituales. Pero yo necesito estar en el redil de este pastor. Entonces, ¿cómo se llamaba este antiguo redil? Israel. Pero ¿cómo se llama hoy el nuevo redil que tiene el Señor Jesucristo? La iglesia. Entonces, por eso toda persona que cree esta palabra debe ser la iglesia del Señor Jesús. La iglesia es el redil del Señor Jesús, es el rebaño del Señor Jesús. Es el nuevo contrato que Dios recibió en más naciones para poder ser su pastor. Entonces le damos gracias a nuestro Padre maravilloso porque esta profecía se cumplió en Cristo. Cristo es el buen pastor que Jehová Dios prometió que iba a levantar para cuidar a su pueblo, para cuidar a sus ovejas, que es Israel, pero que cuando Él vino, lo volvió pastor del mundo. Por eso ahora todas las personas del mundo que crean en este pastor, Él las puede apacentar, Él las puede proteger, Él las puede llevar a su reposo, a lugares de delicados pastos y los hace descansar. Pero ¿qué debo hacer? Déjame guiar por mi pastor. Si no me dejo guiar por el pastor, pues no va a encontrar esos delicados pastos, ese reposo, esa protección. Entonces yo debo hacer ahora la expresión de una oveja que se deja guiar por la vara y el callado de su pastor. Entonces capítulo 34 lo que nos está mostrando es una foto nítida de Cristo como el buen pastor. En el capítulo 33 Cristo es el atalaya, el centinela. En el capítulo 32 Cristo es el buen pescador. Pero en el 34 es el buen pastor, al cual Dios le dio los rebaños de la tierra, la iglesia. Entonces tanto Israel como la iglesia somos rebaño del Señor Jesucristo. Él es nuestro buen pastor que nos protege. En la primera profecía, Dios está destituyendo a los antiguos pastores y trayendo un solo pastor. Entonces, veamos la magnitud de Cristo, porque en el antiguo pacto habían muchos sacerdotes, pero Dios dice,
Con Cristo es suficiente. Él es tan suficiente que Él solo a pastorear a todas las ovejas de la tierra, a todo mi rebaño. Entonces Cristo es en el capítulo 34 este pastor, el buen pastor, enviado por Dios para amar, para bendecir a sus ovejas. Por eso el Señor Jesús incluso llegó a decir: los pastores que estuvieron antes de mí fueron ladrones, porque acá lo dice la profecía, dice que robaron el rebaño, se aprovecharon del rebaño. Y cuando vino el Señor Jesús, él mismo denunció a sus pastores, dijo: los pastores que estuvieron antes de mí fueron ladrones, robaron al rebaño, fueron malos obreros. Pero dice: yo soy el buen pastor, que incluso voy a dar mi vida por las ovejas. Por eso Cristo es el buen pastor, porque los antiguos pastores nunca dieron su vida por las ovejas, incluso se aprovecharon de las ovejas, le hicieron mal a las ovejas. Pero Cristo Jesús dice que Él dio su vida para que las ovejas estemos en los rebaños de Dios, en la economía de Dios, en la nueva creación de Dios. Entonces, por eso este buen pastor es el Señor Jesucristo. Y yo debo estar dentro de su rebaño, dentro de su economía, y confiar absolutamente que Jesucristo es mi pastor, y confesarlo con tu boca y con tu corazón, decir: el Señor Jesús es mi pastor. Él es el que pastorea mi vida, Él es el que pastorea mi familia, Él es el que pastorea mi casa, y darle el lugar a que Él sea el pastor de nuestras vidas, y nosotros comportarnos como sería el comportamiento de una oveja ante un pastor, que es dejarse guiar y recibir el alimento de su pastor. Entonces, en el capítulo 34 hay un despido de los pastores que no aprobaron su tarea, y hay la contratación del pastor perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Qué más encontramos en el capítulo 34? Dice que Dios traerá ese pastor y establecerá un pacto de paz con las ovejas. Y dice: yo voy a restaurar esa oveja, voy a buscar las que están descarriadas, las que están perdidas, las que están débiles, las enfermas, y las voy a sanar. Entonces Dios dice: voy a sanar a todas mis ovejas. Pero ¿quién va a hacer esa tarea? El pastor, levantado por Dios, traído por Dios. ¿Y qué pastor es ese levantado por Dios? Su Hijo perfecto, su Hijo unigénito, su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Entonces, la primera parte encontramos una profecía contra los pastores, y luego una profecía para las ovejas, porque también le habla a las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? El pueblo. En esa ocasión era el pueblo de Israel, hoy la iglesia. ¿Y qué le dice a las ovejas? Ovejas, ustedes se descarriaron, ustedes tampoco colaboraron, y por eso terminaron en lugares altos, terminaron dispersadas. Pero ahora yo les voy a enviar su pastor, y cuando ustedes escuchen a su pastor, deben venir y dejarse guiar por este pastor. Por eso el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen, ellas me oyen, y ellas caminan a mi vara y a mi callado. Entonces ahora yo reconozco que Cristo Jesús es el pastor de mi vida, que Cristo Jesús es el que me guía a los buenos pastos de bendición de Dios, que Cristo Jesús fue el que vino a librarme de las fieras espirituales, de la muerte, de los peligros de este siglo. Y mientras que yo esté en la economía de Cristo y me deje guiar, Él me va a proteger. Él va a estar velando por mí, porque Él es mi buen pastor. Entonces, capítulo 34, le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque Cristo Jesús no solamente es el buen pescador, no solamente es el atalaya, el centinela, sino también Dios lo constituyó el único pastor de toda la creación, el único pastor de toda la tierra. Jesucristo es el pastor de pastores, y Él es el que está pastoreando su iglesia. Él está pastoreando su rebaño. ¿Y qué hacían estos pastores? Llevar. Un pastor en la parte natural debía darle pastos a la oveja, llevarlo donde habían pastos verdes. Pues el Señor Jesucristo nos alimenta con su palabra. Por eso es el pastor perfecto, porque
el Señor Jesucristo nos alimenta con su propio alimento, con su palabra. Su palabra es el alimento para nosotros. Entonces, por eso, en este capítulo las figuras son pastores y ovejas, que era lo que más conocía Israel, por eso era una parábola, porque Israel, como era un pueblo que estaba en el campo, en el desierto, conocían de ganado, conocían continuamente de rebaños. Entonces Dios le da esta parábola por medio de pastores y ovejas, pero que hoy es Cristo y personas de la iglesia, y que Cristo nos dice: yo tengo el pasto para tu vida, yo tengo el pasto que te hace fuerte, yo tengo el pasto que te da plenitud, el pasto que te da sanidad, yo tengo el pasto para ti, y el pasto es la palabra. Entonces Dios está cumpliendo con el compromiso de traer un pastor, pero ahora yo tengo que cumplir con el compromiso oveja, de recibir ese pasto, de recibir esas aguas, de dejarme guiar por la vara del pastor, el callado, déjame conducir por él. Entonces ya Dios cumplió su parte y ahora yo tengo que cumplir la mía. Entonces, si alguien desecha a este pastor, que has puesto ante la fiera del campo, que has puesto a las maquinaciones del maligno. ¿Por qué? Porque está sin pastor. Por eso cuando el Señor Jesucristo vio personas enfermas, vio una mujer jorobada con 18 años de una joroba, lo cual indica que tenía muchos pesos en la vida que la tenían arruinada. Vio personas sufriendo, personas endemoniadas, y el Señor Jesús dijo que tuvo compasión porque ellos son ovejas sin pastor. Lo que el Señor Jesús dijo: están así porque no tienen pastor. Están así porque nadie los está pastoreando. Pero yo quiero ser el pastor de ellos. Porque si ustedes me aceptan como pastor, yo los voy a sanar, yo les voy a liberar, yo les voy a quitar esos enemigos y yo los voy a engordar, a prosperar para bendecirlos. Entonces, por eso nosotros, la iglesia, aceptamos el pastoreo, el cuidado del Señor Jesucristo, pero le decimos: aceptamos tu palabra. Nos disponemos a comer la palabra, a beber tu agua de vida. Por eso el Señor Jesús dijo: yo tengo el alimento para ustedes, yo tengo el agua para ustedes, que es por medio de la palabra. Entonces, todas estas parábolas están aquí en la Escritura para que nosotros la podamos vivir. Entonces, si la persona no reconoce que el Señor Jesucristo es su pastor, pues no lo pastorea a nadie. Y por eso tiene tantas enfermedades, tantas debilidades, tantos problemas, porque es una oveja sin pastor. Los enemigos espirituales lo tienen acechado. Pero si el pastor entra, el pastor te va a defender. El pastor va a quitar todos estos enemigos. El pastor va a sanarte. Por eso dice el Señor: yo cuando mande al pastor, le voy a sanar la herida, a la pierna quebrada. Yo voy a encontrar a la descarriada. Cuando yo envíe al pastor, le va a poner un aprisco, un lugar de seguridad. Por eso muchas personas están sin un aprisco, no tienen nada seguro, porque no tiene pastor. Pero cuando yo encuentro a mi pastor, le digo: pastoréame, Señor Jesús. Él te va a ir llevando a un lugar seguro, tranquilo, donde tú encuentres seguridad, donde encuentres provisión, donde puedas dormir tranquilo, sabiendo que cuando tú cierras tus ojos, tu pastor no duerme, tu pastor está allí con su vara para cuidarte. Entonces, eso te va a traer la paz. Tener paz, ¿por qué? Porque no te va a faltar el alimento, porque el pastor tenía que llevarlos a los campos donde había más pasto, pero hoy el alimento es la palabra de Cristo, y la palabra de Cristo es infinita, no se acaba, y por eso Él quiere darte palabra en la mañana, al mediodía, en la noche. Entonces, ¿qué debe ser mi expresión? Decirle: Señor, reconocer que tu palabra es mi pasto, que tu palabra es mi agua, que tu palabra es lo que sustenta, sana, libera, prospera y protege mi vida. Por eso una persona que no reconoce esta foto no come la palabra de Cristo. Y como no recibe la palabra de Cristo, es una oveja que no está comiendo, es una oveja que no tiene pastor. Y cualquier oveja que no tenga pastor está expuesta ante sus enemigos, está expuesta a estar dispersada, está expuesta a estar enferma, está expuesta a estar sin lugar seguro, sin aprisco. Pero si yo tengo a mi pastor y recibo lo que mi pastor me da, pues Él mismo me va a proteger. Su alimento me hace fuerte. Su alimento y su agua
me mantienen con vida. Y Él mismo, con su vara y su poder, quita a los enemigos de mi vida. Entonces, capítulo 34 es una fotografía del Padre Celestial mostrando qué otro vestido, qué otra función tiene el Hijo de Dios. No solamente es el Cordero, Él también es el pastor. Él es el diseñado y enviado por Dios para pastorear a las naciones. Entonces, hoy nos debemos regocijar porque nosotros tenemos pastor. Por eso tú debes gozarte, porque tú tienes un pastor que está sentado en el trono de los cielos y que la misma palabra de Él es el alimento que te sustenta. Entonces, cuando yo entiendo eso, le voy a decir que no me falte tu palabra. Tu palabra es mi poder, tu palabra es mi sustento, tu palabra es lo que me mantiene con vida. Por medio de la palabra el Señor me pastorea y Él me va a llevar a un lugar de aprisco. Por eso dice Jehová Dios, cuando yo mande al pastor, los voy a colocar en un aprisco para que estén seguros. Y hoy nosotros estamos en el aprisco por el Espíritu Santo, seguros en Cristo. Por eso no temas, no tengas temor, porque si Jesucristo es tu pastor, tú estás en el aprisco de Jesucristo, en el rebaño de Jesucristo. Y contra Jesucristo no puede ni la muerte, ni los demonios, ni las legiones. No hay nadie que pueda contra nuestro pastor, porque Él venció la muerte, venció los principados, las potestades y los gobernadores del mal. Por eso, si Él es mi pastor, yo duermo tranquilo, me despierto tranquilo, sabiendo que mi bendición está en tener el pastor que tengo. Por eso, una oveja sabe que su destino y su seguridad está en la calidad del pastor que tiene. Por eso Dios compara a este pastor con el pastoreo que hacía David, porque se muestra que David, cuando era pastor físico, dice que perseguía a los enemigos para quitarle las ovejas de la boca de las fieras. Entonces muestra que Cristo ya es en ese papel de proteger a nosotros, incluso dando su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces nuestro Señor Jesucristo es maravilloso, es glorioso, y por eso es que la iglesia dice: el Señor Jesús es todo lo que yo necesito. Él es mi capitán, Él es mi pescador, pero también Él es mi pastor, el buen pastor. Y Él quiere pastorearte. Y si todavía hay una persona que está allí que dice: todavía Cristo no es mi pastor, pues tú debes confesar, decirle: Señor Jesucristo, yo quiero que tú seas mi pastor. Yo quiero que tú me pastorees. Yo quiero alimentarme de tu alimento. Quiero pertenecer a tu rebaño. Y el Señor Jesucristo va a hacer una fiesta por tenerte a ti en su rebaño. Y te va a llevar a tu aprisco. Te va a sanar las heridas. Te va a vendar. Te va a recuperar. Y te va a librar de todos los que perseguían tu vida. Por eso nosotros somos muy privilegiados, bienaventurados, porque ya pertenecemos a la economía del buen pastor. El Señor Jesucristo es el pastor de la iglesia. Y por eso a toda la iglesia le decimos: Señor Jesús, tú eres el pastor de mi vida. Gracias porque tú me alimentas con el poder de tu palabra. Tu palabra, lo he comprendido, es mi pasto. Y por eso cuando una persona comprende esta verdad, nunca más descuida la palabra. Nunca más deja de comer la palabra. Porque sabe que la palabra es lo que el pasto es a una oveja. Es su sustento, es su nutriente, es su vida, su poder. Por eso cuando yo comprendo esta parábola, no puedo vivir sin la palabra. Y por eso la recibo en la mañana, la recibo en la noche. ¿Por qué? Porque yo sé que es ahí donde está mi victoria. Es ahí donde está mi bendición, mi bienestar. Que yo me alimente de lo que me entrega mi pastor. Y la palabra es el alimento que me da mi pastor. La palabra que sale de él alimenta mi alma. Por eso, amados, damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque cada vez vemos por medio de este álbum de fotos la imagen del amado de nuestras almas, del Padre Celestial y de su Hijo glorioso, Señor Jesucristo. Y por medio de esta foto confirmamos nuestra fe diciendo: el Señor Jesús es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesús es mi pastor, todo me sobrará.
porque Él es un pastor generoso, benigno, bondadoso, que me ama. Porque si un pastor como David llegó a amar a las ovejas que eran animales, que no pertenecían a su misma naturaleza, exponiendo su vida ante osos y leones, ¿cuánto más me ama este pastor, cuyo pastor mío, él pastorea personas, y que somos de la misma naturaleza y semejanza a Él? Por eso Cristo me bendice como pastor más que cualquier otra persona, porque yo tengo la misma naturaleza a Él y Él ama a su iglesia, Él ama a su pueblo, Él ama a Israel, pero Él también ama a la iglesia que se vino a buscar dentro de los gentiles. Por eso muchas veces escuchamos que Él dijo: voy a ir a traer otras ovejas que también pertenecen a la economía de Dios. Y allí estabas tú y estaba yo. Y por eso damos gracias a nuestro Padre maravilloso, que este pastor nos encontró y nos trajo para sanarnos de todas las heridas que nos habían hecho las fieras del campo, de todos los problemas que nos había dejado el estar disperso de Dios en el campo que representa al mundo. Pero mi pastor me ha venido sanando, mi pastor me ha venido bendiciendo, mi pastor me ha venido fortaleciendo, mi pastor ha venido sanando mis heridas, mi pastor me ha vendado con paciencia. Mi pastor es el Señor Jesucristo. Y le damos gracias porque en su rebaño nadie se pierde. Y en su rebaño entramos todas las personas de la tierra que deseemos que Él sea nuestro pastor. Y por eso tú debes tener un deseo hoy de ser pastoreado por el Señor Jesucristo. ¿Y cómo te pastorea Él? Por medio de su palabra. Por eso, siempre con deseo, reciba la palabra del Señor. Porque cada vez que tú recibes la palabra, Él te protege, te fortalece y te da la victoria en medio de tus enemigos. Amados, vamos a ir a reposar confiadamente, porque mi pastor no duerme, porque mi pastor está sentado en el trono de los cielos. Vamos a ir a descansar porque mi pastor ya tiene la provisión de mañana. Mi pastor ya tiene lo que yo necesito mañana. El recurso que necesito, el bien que necesito, ya lo tiene mi pastor. Porque de eso se tiene que encargar mi pastor, no la oveja. La oveja no tiene que preocuparse por el pasto, es una tarea del pastor. La oveja se tiene que preocupar es por comerse lo que le ofrece su pastor. Y por eso confiemos de que mi pastor, tu pastor, el Señor Jesús, ya tiene para mañana la provisión de lo que tú y yo requerimos. Y por eso nosotros recibimos todo en la palabra. Cuando tú recibes la palabra manifiesta las cosas mañana, porque todo está dentro de la palabra. Cuando yo como la palabra hoy, se manifiesta mañana en cosas. Y mañana tú comes la palabra y se manifiesta pasado mañana en cosas. Porque todo lo que tú necesitas está envuelto en la palabra. Luego, cuando una persona deja de comer la palabra, no encuentra las cosas que necesita. No encuentra la provisión que necesita. Porque todo lo que yo necesito está dentro de la palabra que el Señor Jesús le envía a su rebaño, la iglesia. Amados, paz a todos, tengan pleno reposo y mañana en la mañana volvemos en el nombre del Señor, si el Padre nos da la gracia de acompañar todavía a nuestros amados en la tierra. Pues mañana nos sentaremos a recibir la palabra del buen pastor y decirle: Señor, vengo a recibir el alimento que me da la vida, que me da la sanidad, que me da la libertad, que me da la seguridad, que me da la victoria. Tu palabra es mi alimento. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos por nuestro pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Paz, y nos vemos en el amanecer en el nombre del Señor. Paz a todos, amados.